Son las 9:09 y hemos invitado al señor Pedro Cateriano Bellido. Ha sido 2 veces primer ministro, es un abogado constitucionalista, ha sido parlamentario también, y es en esa calidad que queremos ver cómo percibe él la marcha que estamos dando para modificar algunas normas y definir un marco general hasta las elecciones del año 26. Y entre las normas a las que hago referencia, la última es naturalmente esta disposición que permite que empresas privadas puedan colaborar en el financiamiento de las campañas electorales. Señor Cateriano, muy buenos días. Buenos días, Mávila, buenos días, Fernando. En principio creo que las reglas de juego a portas de un proceso electoral no deberían ser modificadas. El Parlamento ha tenido tiempo suficiente para debatir en lugar de encubrir los actos ilícitos que de manera permanente la prensa ha denunciado. Por proteger actos delictivos, el Parlamento a última hora comete, digo yo, esta serie de violaciones al orden jurídico. Porque no solo se trata del tema electoral, claro, pero estoy hablando en términos generales. Sí, en este punto usted está de acuerdo. En este punto de la donación, sí, yo creo lo siguiente. Los nuevos partidos estamos en una situación de desventaja total, porque los partidos que forman parte del Congreso reciben un millonario financiamiento público, del cual hemos podido apreciar hace un manejo de recursos del Estado sin casi control. El Congreso amenaza a cualquier autoridad, incluido el Poder Judicial, que pretende fiscalizarlos. Y en este momento, este Parlamento es la principal amenaza al orden democrático y constitucional. Y eso hay que decirlo. ¿Por qué? Por varias razones. En primer lugar, porque se ha constituido en un órgano que encubre actos ilícitos. Y eso es absolutamente condenable. Por ejemplo, y el día de ayer, vergonzosamente, condenablemente, hemos leído declaraciones del presidente del Congreso en donde dice que el prófugo hermano de la presidenta Boluarte tiene el derecho a proteger su libertad. En la entrevista que concedió. Exactamente. ¿En qué país democrático un presidente del Congreso señala que las resoluciones judiciales no se deben acatar? Y el día de ayer también el ministro del Interior, vergonzosamente, cuando una periodista le pregunta sobre la fuga del hermano de la presidenta de la República, dice que sobre ese tema no opina. Y olvida que la principal obligación de la presidenta de la República es cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes y acatar las resoluciones judiciales. En democracia se acatan las resoluciones judiciales. Y si creen que están afectando los derechos del señor Boluarte, que apele, que impugne dentro del cauce legal las resoluciones que cree que afectan su derecho. Pero que autoridades salgan a decir o a declarar este tipo de cosas simplemente afectan gravemente la institucionalidad democrática del país. Eso es lo que yo creo. Ahora, respecto a las donaciones, en los países donde no hay financiamiento público, existe el financiamiento privado, siempre y cuando sea de dominio público. Es decir, que exista un registro de donaciones en donde cualquier persona tome conocimiento si una empresa, una asociación, un grupo de personas naturales dona. Eso me parece normal. En este caso no es así, porque hay una reserva de identidad. Bueno, uno puede mantenerse secreto. Ahí estoy en desacuerdo, porque volvemos a lo mismo, a las donaciones anónimas. En el pasado no se quiso tipificar como delito el financiamiento ilegal de las campañas. Y ya sabemos las consecuencias que ha traído esto para la democracia peruana. Ahora, no transparentar las donaciones va a permitir que nuevamente se incurran en estos actos. Y creo que el Parlamento nuevamente comete un error en este caso.
Por otra parte, estamos ante una reforma constitucional importante, que es la reintroducción de un sistema parlamentario con 2 cámaras, el Senado y la Cámara de Diputados, tal y como ha sido la mayor parte del tiempo de nuestra historia republicana. Sin embargo, faltan muchos ajustes a esa reforma general y el tiempo corre. Y como usted dice, estamos modificando reglas cuando se acercan las elecciones. ¿Qué le parece indispensable precisar respecto de este sistema bicameral que tendremos en práctica desde julio del próximo año y porque tendremos que votar en abril, tras próximo año, en abril del año 26? Solucionar el mecanismo del conflicto entre los poderes del Estado. Hemos visto que el derecho de disolución, tal como lo redactaron, desnaturalizando su esencia como tal en el sistema parlamentario, no ha funcionado. Fujimori tenía el derecho constitucional, según la Constitución del 79, a disolver la Cámara de Diputados. Dio un golpe de Estado y asaltó todo el poder. El señor Pedro Castillo tenía la facultad de disolver el Congreso y dio un golpe de Estado efímero. El señor Kuczynski, ya en una situación de pánico, no se atrevió a disolver constitucionalmente. Renunció. El Congreso y renunció. Ollanta Humala quiso disolver el Congreso y modestamente yo me opuse, porque la gente no iba a diferenciar entre la disolución constitucional y la que sí era constitucional. Sí, Ollanta Humala, y luego viene el caso de Martín Vizcarra, que disuelve constitucionalmente. El Tribunal Constitucional resuelve la constitucionalidad de esa disolución y seguimos discutiendo. No encontramos la salida. Esa me parece una reforma fundamental para establecer la renovación parcial o por mitades del Congreso. Pero usted ha dicho algo interesante sobre el Congreso y lo que está ocurriendo, porque el Congreso finalmente es el que promueve las leyes, y hay 2 asuntos sobre los que yo quería preguntarle en particular. Una sobre la iniciativa para suspender al presidente de la República, que precisamente establece una votación mucho menor a la vacancia, pero que en la práctica, como ha advertido Fernando Vivas en su última columna en El Comercio, colocaría al presidente también en una situación de vulnerabilidad. Y lo otro que tiene que ver con el derecho o la facultad que tienen los jueces para aplicar o no normas emanadas por el Parlamento que puedan los jueces considerar son inconstitucionales, como el tema de la ley de crimen organizado. Vamos a la pausa a las 9:16 y regresamos con el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, aquí en los estudios. A las 9:20, continuamos en Ampliación de Noticias conversando con el doctor Pedro Cateriano, y le habíamos hecho una pregunta porque él decía que era importante empezar a delimitar las funciones o a establecer con claridad de cara a la ciudadanía y al reto que tenemos con las próximas elecciones de qué le toca hacer a cada uno de los poderes. Pero por lo tanto, le hacíamos también la pregunta sobre 2 proyectos o dictámenes que avanzan en el Congreso. Uno que tiene que ver con la figura de la suspensión presidencial, que establecería un requisito mucho menor que la vacancia. Es decir, de acuerdo al doctor Hackanson, por ejemplo, la oposición, si no cuenta con suficientes votos para vacar un jefe de Estado, intentaría aprobar una suspensión empapelándolo con investigaciones preliminares. Es decir, nuevamente el Congreso allanando un camino para debilitar la figura de la presidencia. ¿Cuál es su opinión sobre esto de la suspensión presidencial que se trabaja y que promueve la congresista Marta Moyano? Creo que malinterpretar la Constitución y usarla con fines políticos y electorales es sumamente grave y dañino. En todos los tonos se advirtió que malinterpretando el mecanismo de la vacancia por incapacidad moral permanente, iniciábamos un proceso de anarquía política. Y bueno, ese pronóstico se ha cumplido. Nunca en nuestra historia republicana hemos tenido esta cantidad de presidentes, esta altísima rotación de ministros y esta inestabilidad política y jurídica. Esto es consecuencia de violar descaradamente el orden constitucional. La Constitución no puede ser interpretada por separado, sino en su conjunto.
¿Por qué el constituyente estableció el artículo 117 de la Constitución, que establece claramente que al presidente no se le puede acusar durante su mandato, salvo las excepciones que establece ese artículo? Porque la trágica experiencia peruana ha sido que cuando los presidentes no han tenido mayoría parlamentaria propia, han acabado en golpes de Estado. ¿Ya hablar de suspensión es un maquillaje para el mismo objetivo? Yo creo que en el fondo es lo mismo. Creo que en el fondo es lo mismo. Impulsar una norma tan delicada en un contexto a puertas de un proceso electoral permite que algunos piensen que los que controlan el poder quieren poner a un títere, es decir, ¿qué categoría de títere? Bueno, ya no sé cómo calificar a la persona que pondrían en el cargo para poder intervenir, controlar políticamente las elecciones. Creo que es un paso precipitado, peligroso y, reitero, que amenaza el orden democrático y constitucional del país. Y en esa tarea de destrucción está avanzando impunemente este Parlamento, sí. Salvo permítame, por favor, solamente algunas acciones del Poder Judicial. Correcto. Permítame hacerle una repregunta y dejo a Fernando para el resto de las preguntas en la entrevista, pero el señor Salguana, en una entrevista al diario El Comercio, ha dicho que, por el contrario, que este es un Congreso que ha permitido la estabilidad, ¿no? Es decir, no apelar a, a investigar, por ejemplo, no abrir investigaciones de todos los casos de corrupción que se señalan en el gobierno. Desde Nicanor Boluarte hasta la posibilidad de haber apoyado la fuga de Vladimir Cerrón. Y esto es porque esas investigaciones ya están en la Fiscalía y se trata de un Congreso que quiere ofrecer estabilidad. Sin embargo, le pregunta el periodista que en la Comisión de Justicia hay un predictamen que suprime la facultad de los jueces. Ya no estamos hablando del Poder Ejecutivo, sino ahora del Poder Judicial, para inaplicar normas que consideran inconstitucionales, que es algo que ha ocurrido con algunos jueces, en concreto con relación, por ejemplo, el juez Carhuancho, ¿no?, que inaplicó esta norma de crimen organizado. ¿Cuál es su sensación sobre eso? Bueno, en distintas partes los jueces tienen la posibilidad de inaplicar leyes cuando son manifiestamente inconstitucionales. En nuestro país existe el control concentrado, que lo tiene el Tribunal Constitucional, y el control difuso, que lo tienen los jueces. Hay gente que critica que tengamos ambos mecanismos, pero ¿por qué se estableció este mecanismo? Porque hay un sector que teme que cuando el Parlamento toma el control del Tribunal Constitucional con la fuerza bruta de los votos y no eligiendo jueces independientes y preparados, lo que queda es recurrir al Poder Judicial, que es en la práctica lo que está aconteciendo ahora. Entonces, si el Parlamento sigue avanzando en este método de asaltar y poner y doblegar a los otros poderes del Estado y órganos independientes, ciertamente ya no vamos a estar en una situación de anomalía constitucional, que es lo que ocurre en el país, sino ya de una precariedad institucional notoria, ¿no? Señor Cateriano, quería que nos hable sobre dos puntos brevemente. El segundo será el libro que se presenta mañana, pero quería preguntarle, usted ha sido objeto de muchas denuncias, acusaciones, cuestionamientos en varios niveles judiciales. El más característico de los cuales es que se le reprochó una inconducta por la compra de un satélite, el SAT Perú, para que el Perú poseyera un satélite y no tuviera que alquilar para contar con fotos necesarias. Al cabo de varios años, usted ha sido declarado totalmente inocente porque se ha archivado la acusación, pero ha estado varios años, me parece casi 10, sometido a este tipo de investigación. ¿Cómo juzga usted el aprovechamiento que algunos políticos quieren hacer del Poder Judicial y fiscal para neutralizar, silenciar o intimidar a sus adversarios? Bueno, en realidad las investigaciones se iniciaron el año 2012, desde que se inició el proceso de adquisición, y a lo largo de estos 12 años el proceso de compra ha sido investigado por el Parlamento, en la Comisión de Defensa y en la de Fiscalización también. Inclusive se me levantó el secreto tributario, el secreto bancario, la reserva de mis comunicaciones. Eso lo hicieron la señora Luciana León, Mulder, Becerril, dicho sea de paso, Becerril encubierto por este Parlamento y flamante adherente del señor Acuña. Y bueno, yo demandé que públicamente exhibieran los resultados, no lo hicieron.
tenía el derecho al antejuicio constitucional. En ningún momento me acusaron constitucionalmente, pero derivaron todo a la Fiscalía. El caso del satélite se ha investigado en 4 fiscalías diferentes y confirmado el archivamiento también en 4 fiscalías superiores. Mulder y Becerril me denunciaron de una supuesta defraudación tributaria. Yo concurrí a la Fiscalía. En la Fiscalía indagaron, no alegué el derecho al antejuicio y por supuesto se archivó porque cuando concurrí a la convención ni siquiera me hicieron una pregunta sobre aspectos tributarios, ¿no? Entonces claramente acá lo que ha habido, dicho sea de paso, no ha habido ningún colaborador eficaz, no han aparecido sobornos, nadie ha huido, nadie ha obstruido la acción de la justicia, nadie ha corrido a una embajada, nadie se ha fugado ni se ha cambiado de nacionalidad. Todos hemos cooperado con la acción de la justicia. Y lo que tenemos que preguntarnos, Fernando Mávil, es ¿quiénes van a reparar a los oficiales de la FAP que cumplieron con sus deberes profesionalmente y que se han visto perjudicados en sus carreras profesionales? ¿Quiénes van a reparar a los funcionarios del Ministerio de Defensa que cumplieron con su deber? Bueno, queda claro que necesitamos peruanos ejemplares y a eso ha dedicado parte de su tiempo usted, porque se ha materializado en un libro que se llama así, Peruanos Ejemplares del siglo XX, que se presenta mañana, el libro editado por la UPC. Díganos una palabra. La UPC y la editorial Planeta. Bueno, son textos biográficos escritos por distintos coautores. Yo he participado como compilador. A mí me ha tocado el texto biográfico sobre Vargas Llosa, pero existen personajes de la cultura como César Vallejo, Tirsa Suchía, historiadores como Raúl Porras, Jorge Basadre, y políticos como Aya La Torre, Mariate y Vargas Llosa en el ámbito político, que curiosamente, como dice Carlos Alberto Montaner, son 3 personas que han influido en el ámbito ideológico y político en América Latina. Creo que además es un libro que a través de la lectura y conocimiento de estos personajes va a invitar al lector a conocer a profundidad a través de ellos la compleja historia republicana, pero es también un mensaje de peruanidad, del bien que han hecho o que hicieron estas personas por el Perú. 25 personas. Tengo entendido que usted ha proseguido sus investigaciones que se han materializado en el artículo sobre Vargas Llosa y que está preparando un libro sobre la carrera política de Vargas Llosa y que viaja por eso a Princeton, los Estados Unidos, que es la Universidad de Einstein, en donde se conserva el archivo personal de Mario Vargas Llosa. ¿Es exacto esta información o son rumores? Su rumor es exacto. Bueno, tanto mejor. Muchas gracias, que tenga una buena estadía en Princeton. Gracias. Mañana a las 7 de la noche. Mañana a las 7 de la noche. Sí. Participa la periodista Rosa María Palacios y el historiador Mauricio Novoa. Este es un proyecto en alianza de la UPC con la editorial Planeta. Muy bien, felicitaciones por el libro y que tenga una feliz estadía y que vuelva inspirado por el espíritu de Einstein que todavía sopla en el campus de Princeton. Muchas gracias, señor Cateriano. Nos vamos a oír los titulares de la media hora. Así es, nuestros anunciantes. Y retomamos rápidamente nuestro programa.